Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar acá. Primero vamos a ver cuál es la lógica de la regulación eléctrica. Y tenemos que partir con la naturaleza de la electricidad, ¿ya? De la electricidad como producto. La electricidad es algo que en el momento que se inyecta al sistema, cuando entra al sistema eléctrico, ya no puedes ver si los electrones son de guapolda o son de una eólica o de una fotovoltaica. Todo nuestro sistema regulatorio y el sistema eléctrico, los fierros que tenemos, están basados en la tecnología y en la naturaleza de la electricidad. Por eso es importante pasar por esto. Lo primero es que si bien esto está cambiando, la electricidad no puede almacenarse de forma costo efectiva y por lo tanto, cuando yo central inyecto energía al sistema, a un cable, esa energía tiene que ser transportada y consumida en ese momento. Es decir, siempre tiene que estar balanceada en minuto a minuto real la oferta con la demanda. Digo que esto está cambiando porque todos sabemos que existe almacenamiento, pero el almacenamiento en este momento no es costo efectivo para hacerlo a nivel macro. Podemos tener algunas baterías en algunos lugares, pero no es a nivel macro y por lo tanto todavía necesitamos que esté una central, una línea y un consumidor y que estén operando al mismo tiempo. Otra característica es que, como les mencionaba, la energía es inyectada. Nosotros hablamos de inyectada cuando la central mete la energía a la línea de transmisión, o retirada, que es cuando el consumidor, sea una empresa o yo, retira la energía del sistema. Es inyectada o retirada, pero no podemos saber de dónde viene esa energía. No tenemos idea en la práctica, y eso es importante para toda la conversación que vamos a tener en comercialización, por ejemplo, cuando hablemos de la posibilidad de si el consumidor va a tener la posibilidad de elegir que toda su energía sea renovable o que sea no renovable. En la práctica, cuando uno saca energía, la energía viene del sistema, viene de esta bolsa. No podemos identificar de dónde viene. Y todo esto, vamos a sentar eso, hace que tengamos necesariamente un sistema eléctrico que en todos los países, el tradicional, se ve así. Que es que tú tienes una central que está conectada a una línea de transmisión, hay un transformador que le sube el voltaje a la energía, se va a línea de transmisión que transporta la energía por largas distancias, baja a un transformador que baja el voltaje de la energía y eso llega a los cables de distribución, que son los que están acá en la calle, y eso llega al consumidor. Ese es el sistema clásico hasta ahora, lo que ha sido hasta ahora el sistema eléctrico, y lo que quiero enfatizar es que eso viene dado de la naturaleza de la electricidad como producto. Y si bien el sistema tradicional se ve así, como esa imagen, hay bastantes beneficios de tener un gran sistema, un solo gran sistema, y un poco, y esto tiene sentido cuando pensemos en generación distribuida. ¿Cuál es la contraparte? Porque generación distribuida es cuando uno tiene la generación ahí mismo al lado del consumo. Pero hay beneficios de tener un solo gran sistema interconectado como el que tenemos ahora, el Sistema Eléctrico Nacional, que va desde el norte de Chile hasta Chiloé. Y los beneficios son que tienes mejoras en la confiabilidad. La confiabilidad es un término técnico que tiene tres elementos: es la suficiencia, es la calidad del servicio y es la seguridad del servicio, ¿ya? La suficiencia es cuando tú tienes un sistema que está adecuado para satisfacer la demanda. Es decir, si yo tengo 100 megas de demanda en consumo, yo tengo suficientes centrales para proveer esos 100 megas. Probablemente van a tener que ser más centrales que esos 100 megas de capacidad instalada. La seguridad de servicio es la capacidad de respuesta del sistema. Se me cae una central, tengo la capacidad de rápidamente subir otra central, inyectar y que en el fondo no haya apagón. Y la calidad de servicio es un atributo que se refiere a la calidad de producto, a la calidad de suministro y a la calidad de servicio comercial. Entonces, cuando uno tiene un solo gran sistema, por razones lógicas, porque tienes más centrales, tienes una mejor confiabilidad. Cuando tienes mejores posibilidades de satisfacer la demanda, mejor capacidad de respuesta, etc. Tienes más capacidad de reserva, tienes más backup en caso de que se te caiga alguna central, etc. Y además puede que sea más bajo, o generalmente es más bajo el costo de suministrar energía, porque sobre todo si es un sistema muy grande, puede ser que las horas punta donde se consume más energía en las diferentes regiones sean diferentes.
Y si es así, entonces tener un solo gran sistema, tú vas usando la misma central, la misma capacidad para satisfacer el consumo en diferentes horas. El último punto, que si ven todo esto se deriva de la naturaleza del producto energía, es que dado que la energía siempre, la oferta y la demanda siempre tiene que estar balanceada, tú necesitas a alguien que haga ese balance. Tú necesitas a un ente que coordine, que se despache una central cuando aumenta el consumo. Y por eso existe en nuestro sistema y en todos los sistemas, con diferentes nombres, un coordinador eléctrico nacional. La gran mayoría de las discusiones, en mi experiencia, la gran mayoría de las discusiones en energía, donde no hay una ley clara que diga A o B, todo el sector termina mirando acá, que son los principios de coordinación, los principios para la operación del sistema, y que son los principios que el coordinador antes que todo tiene que velar. Y es que el coordinador tiene que coordinar el sistema con este fin: preservar la seguridad del servicio del sistema eléctrico, garantizar la operación más económica para el conjunto de instalaciones del sistema eléctrico y garantizar el acceso abierto a todos los sistemas de transmisión. El Coordinador Eléctrico Nacional es un coordinador para todo el sistema eléctrico, pero antes del 2016 la ley de transmisión, pero esto fue un poquito después, teníamos dos sistemas eléctricos que no estaban interconectados, uno del norte que era el SIN y uno en el centro que era el SIC, y cada uno de ellos tenía un coordinador diferente. Ya, la pregunta esta es bien básica: ¿por qué regular? Y evidentemente no estoy hablando de por qué regular en general, porque hay razones ambientales por las cuales regular, hay razones de seguridad por las cuales regular, pero en regulación económica, la respuesta a por qué regular no es porque, por ejemplo, la energía sea un bien esencial. Si partimos de la teoría económica imperante, se entiende que los precios asignan eficientemente los recursos escasos entre los sectores productivos y los consumidores, y que por lo tanto la competencia es una buena forma, cuando hay competencia perfecta sobre todo, de asignar los recursos. Por lo tanto, no habría una razón desde la perspectiva económica ex ante para regular la energía. Como en la teoría clásica, este supuesto siempre ha tenido excepciones y sé que se llaman fallas de mercado, y una de ellas es la que se llama monopolio natural, ¿ya? Esta falla de mercado, que es el monopolio natural, existe cuando se entiende que es más eficiente económicamente que una sola empresa produzca un bien o un servicio a que varias. Y esto es en el fondo porque mientras hay más volumen, van bajando los costos medios de producir ese servicio. La justificación histórica de la regulación del sector energía, generación, transmisión y distribución, es porque se entendía que había un monopolio natural en los tres segmentos, ¿ya? ¿Y cuál es el problema que haya? O sea, si hay un monopolio natural, entonces ok, dejemos al monopolista a una sola empresa, démosle una concesión, dejémoslo que ellos, por ejemplo, tengan toda distribución como tiene en él hoy día en una zona de concesión, que ellos vean todo, una sola empresa, sin competencia. El problema es que si lo dejas libre, el monopolista tiene todos los incentivos para subir los precios y también tiene incentivos para bajar la calidad del producto que está dando, porque como no tiene competencia, le van a pagar igual, entonces puede bajar la calidad del producto. Y es ahí la razón por la que entra la regulación. Y por eso la regulación en el fondo de monopolios naturales parte por regulación del precio del servicio o del producto que se está vendiendo y la calidad. Y hay otras regulaciones más. Quiero que se queden con la idea de que en el pasado, voy a empezar a decir qué pasado, la generación era monopolio natural y estaba regulado, la transmisión era y es, se entiende que es monopolio natural, y la distribución era y es, se sigue entendiendo que es monopolio natural, pero eso es lo que vamos a discutir cuando entra la ley larga de distribución. Ahora, ¿por qué el cambio de paradigma de que la generación ya no es un monopolio natural, sino que ahora se entiende que es más eficiente que haya competencia? Es por un cambio tecnológico. También es ideológico, sí, pero es tecnológico también, ¿ya? ¿Qué es? ¿Por qué? La tecnología de líneas de transmisión y de pérdidas mejora muchísimo, ya se disminuyen mucho las pérdidas en las líneas de transmisión, el consumo aumenta muchísimo. Este es un dato de Estados Unidos. En Estados Unidos, por ejemplo, el consumo per cápita de electricidad en los años 30 era de 600 kWh. Esto es importante que siempre miren. Cuando se habla de hora, de una unidad de tiempo, estamos hablando de electricidad. Cuando se habla de kilowatt, estamos hablando generalmente de capacidad instalada,
En Estados Unidos, entonces, el consumo per cápita era de alrededor de 600 en el 1930, en el año 2000 era de más de 12.000 kilowatt-hora. Por lo tanto, tu mercado aumenta mucho, ¿ya? Tu demanda aumentó mucho. En Chile, para que tengamos una idea, el año 71 nuestro consumo per cápita era de 776 kilowatt-hora. En el año 2011 era de 3.500. Además, la tecnología hace que tú puedas tener centrales más pequeñas en capacidad instalada, o sea, de 50 megawatts en vez de 150 megawatts. Por lo tanto, tu oferta también puede disminuir. Y hay avances computacionales que hacen sofisticado que tú puedas tener un coordinador sofisticado que en el fondo maneje un sistema grande, a diferencia de manejar un sistema pequeño. Tuvieron que aprender en el fondo a cómo despachar y a cómo entender la lógica de las renovables, que no son como una central a carbón que se prende y de ahí listo, la dejaste prendida por la eternidad, sino que es algo que puede que se prenda y se apague. Entonces todo esto hizo que en generación tú puedas entender que ya sí vale la pena tener varias centrales compitiendo por este consumo, esta demanda que es la electricidad. Y eso hace que se entienda que no necesitamos un monopolio natural y que lo más eficiente económicamente es tener la competencia. En conclusión, ya terminamos las cosas abstractas. En conclusión, lo que quiero que quede súper claro es que la regulación es un reflejo de la tecnología. Y por eso la regulación en el sector eléctrico cambia mucho y muy rápido. Desde que yo pertenezco a este sector, el sector en el que yo empecé a trabajar es completamente diferente al sector en el que estoy trabajando ahora. Y ahí vamos a ver unos datos para que vean cuán real eso es. Entonces, la regulación refleja la tecnología, refleja sí una visión económica y refleja, por supuesto, también visiones políticas y visiones de políticas públicas. Pero eso hace que en este sector, a diferencia de otros sectores, la regulación cambie muy rápido, sobre todo ahora que la tecnología ha avanzado muy rápido. Ahora, a pesar de esto de que cambien, las teorías evolucionen y todo eso, lo que siempre ha sido como los principios básicos de la regulación eléctrica es la provisión del servicio de energía al menor costo posible, o sea, el despacho al menor costo posible y la seguridad del sistema. Que no se te caiga el sistema, que no hayan blackouts, etc. Y esto solamente para mostrarles que esos son los principios básicos en general en la regulación eléctrica, pero la forma que se toma específicamente, si tú dices si quieres tener una empresa verticalmente integrada o quieres tener una empresa estatal versus una privada, sigue siendo muy diferente en el mundo. Este es un dato del 2018 de la OECD, en donde mira el porcentaje de presencia estatal en la generación de cada uno de esos países de la OECD. Este es el promedio de la OECD. Hay países que tienen un 100%, países que casi no tienen. El promedio es alrededor del 40% y Chile está acá con alrededor del 10%. La generación. Como les comentaba, la generación hoy en día, desde hace varias décadas ya, es un segmento sujeto a la competencia. ¿Qué significa eso? Que si yo soy un privado y yo creo que es un buen negocio meterme en el segmento generación, es mi decisión y yo me puedo meter. Y lo que hay ahí, y vamos a ver cómo funciona el sector generación, es que la lógica es que se entiende que la competencia va a hacer que lleguemos a un precio eficiente. ¿Me explico? Y en generación no está considerado como un servicio público. Ahora, dado que no podemos tener electricidad sin generación, y transmisión y distribución sí están considerados en la ley como servicios públicos, lo que ha pasado en la práctica, y esto es bien interesante en mi opinión, es que tácitamente y a veces explícitamente se ha reconocido que la generación tiene una utilidad pública y por lo tanto el Estado puede regular intensamente la generación. Ya, transmisión, vamos a ver un poquitito de transmisión en el tercer módulo, pero es importante que vayan conociendo cómo los tendréis. Transmisión es considerado un monopolio natural, ¿ya? Y se divide en diferentes segmentos. Se divide en transmisión nacional, zonal, dedicada, de polos de desarrollo y de interconexión internacional. Y la diferencia entre ellas es que la nacional es la que es necesaria para crear un mercado común. ¿Se acuerdan que siempre hablamos de la electricidad como un producto? Entonces, son las necesarias para que haya un mismo precio en todo el sistema, ¿ya? La zonal es aquella que está dispuesta para el suministro de los clientes regulados, o sea, nosotros, y la dedicada
es una que se necesita cuando yo necesito una línea para, si tengo una central, inyectar la energía, o yo necesito una línea para, si yo soy un gran cliente, retirar la energía. O sea, es súper específica a una sola central o un solo cliente, ¿ya? La nacional y la zonal, y además los polos de desarrollo, se consideran servicio público, ¿ya? La dedicada no. Y las reglas, Flor, que tú hablabas de acceso abierto, varían. ¿A qué me refiero? Está regulada la inversión. Tú no puedes llegar y construir una línea que sea calificada como nacional o zonal porque a ti se te ocurrió. Es algo que sale de un proceso que hace el regulador. También está regulada la entrada al mercado. Tú no puedes llegar y ser propietario de una instalación nacional o zonal así como así. Tú tienes que ganártela en una licitación. Está regulado el precio. Tú no ganas lo que tú quieras ganar. Hay todo un procedimiento de tarificación de cómo se van a valorizar las líneas de transmisión zonal y nacional y cuánto vas a recibir tú por la línea de transmisión zonal y nacional. Y la obligación de acceso abierto en la zonal y nacional, en la nacional y la zonal, es mucho más potente que en la dedicada. ¿Por qué? En la nacional y la zonal simplemente no te pueden negar el conectarte. Si yo soy una central y yo necesito inyectar en esa línea para conectarte, no me pueden negar eso, exista o no exista capacidad en esa línea. ¿Por qué todo esto es tan importante? Porque en la práctica se entiende que la transmisión puede ser una barrera para la competencia en la generación. Acuérdense que nuestra lógica es que la idea de que tengamos competencia en generación es para que sea más eficiente el precio, para que tengamos un precio más bajo. Pero si tú tienes empresas que son dueñas de la línea de transmisión, no te dejan entrar o te ponen barreras o etcétera, entonces no vas a tener competencia en la generación porque no vas a poder llevar tu energía de este lugar a este otro lugar. Y por lo tanto transmisión es súper regulado y hay un montón de fiscalizaciones, etcétera, sobre todo después de la ley de transmisión, porque se entiende que si la transmisión funciona mal en términos de acceso abierto, entonces es bien difícil que haya competencia a nivel de generación porque no van a poder transportar su energía a ninguna parte. Distribución es un monopolio natural y es un servicio público. Eso es como lo más importante que hay que saber, y por supuesto también está regulado el precio en un proceso que se llama VAD, valor agregado de distribución. ¿Cómo ha cambiado el sector en los últimos 10 años? Que son los años en que yo estaba en este sector. Por eso les digo que es un sector muy diferente al que yo empecé. Nuestro sector era muy concentrado en 2008. Básicamente tenía las tres grandes. Teníamos a Genera, Colbún, Endesa. Ahora es moderadamente concentrado. Y la presencia es lo que les decía. En el 2008 había 0% fotovoltaico, 0,14 eólico, 1,3 masa, de biomasa. Y por supuesto que ahora tenemos mucha mayor presencia que antes. Un caso específico. Imagínense que yo tengo centrales y líneas y se me va a meter una generadora al lado de mi generadora y va a ser competencia. Y yo soy dueño de esa línea. Yo puedo, tengo que hacer mantención en esa línea justo cuando la otra empresa, por ejemplo, está inyectando. Puedo hacer, se llama sabotaje, diferente a precio. Puedo hacer algunas acciones para perjudicar a mi competidor haciendo uso de mi poder monopólico en transmisión. Hay que hacer un buen análisis para ver si tú tienes un segmento que es competitivo junto con un segmento que es monopólico para producir el mismo servicio o el mismo producto. Tienes que mirar desde la perspectiva de la competencia de si eso va a limitar o no va a limitar la competencia, ¿ya? En Chile no está prohibido el tener una misma empresa participaciones en los diferentes segmentos. Pero lo que sí está prohibido es que una empresa que tiene transmisión nacional que participe en generación o en distribución, o una empresa generadora tiene límite para participar en transmisión nacional y una empresa distribuidora tiene límites para participar en transmisión nacional, ¿ya? Y eso es porque se entiende que cuando se creó esta norma era un mercado muy concentrado, era un mercado poco regulado y se entendía que transmisión nacional era demasiado esencial para la competencia y las empresas que tuvieran participación en transmisión nacional podían tener incentivos para limitar la competencia. ¿Qué pasa? El año 2018 CLEO, que es una transmisora nacional, fue al Tribunal de Defensa Libre y Competencia y dijo, ¿sabe qué? Hay que eliminar esta norma porque ya no tiene sentido. Y no tiene sentido porque
Ahora la transmisión nacional está mega regulada, o sea, en el fondo está regulado el precio, está regulado cuando se invierte, está regulado el acceso abierto, está regulado todo. Ergo, aunque yo quiera en el fondo impedir la competencia, me es muy difícil. Y el otro argumento fue, además hay mucha más competencia en la generación. Así que eliminemos esta restricción y permítanos a todos participar en todos los segmentos o participar en los 3 segmentos. La Fiscalía Nacional Económica se opuso, dijo que, si bien es cierto que está mucho más regulado, etcétera, están estas cosas que se llaman sabotaje por acciones diferentes a precio, que es esto de, no sé, hago una mantención cuando no corresponde o no mantengo la línea para perjudicar a mi competidor. La Fiscalía dijo, mira, sí, es verdad que hay un cambio en regulación, pero es tan caro fiscalizar eso, si es que no está esta prohibición, que yo prefiero que se quede. Y además, no veo ningún beneficio en nivel de competencia, a nivel de generación, si eliminamos esta restricción. O sea, ya es tan competitivo el sector generación que permitir a CLO Redes o a Transelec participar en generación, no le veo ningún beneficio económico. Eso fue lo que dijo la Fiscalía Nacional Económica, dijo así como, dígale que no CLO. ¿Qué hizo el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia? Nada. No es nada. Pero no dio una respuesta. En la práctica lo que dijo era que ellos solo operaban cuando el Estado no tuviera una posición, y ellos invitaron al Ministerio de Energía a dar su posición, y el Ministerio de Energía dijo que estaba de acuerdo con eliminarlo. Entonces el tribunal dijo, bueno, si usted está de acuerdo con eliminarlo, meta la ley al Congreso y elimínelo. Así que no se pronunció lamentablemente sobre el fondo. ¿Pero por qué les quería traer este caso? Por 2 razones. Una, porque en el fondo tiene que ver con lo que ya hemos visto hoy día en la clase, y 2, porque esto mismo se va, de cierta forma esto también se va a discutir en la ley larga de distribución. Porque la ley larga de distribución, la pregunta que se da es, ¿puede una empresa que opera las redes además participar como comercializador? O sea, en él, ¿podría tener la propiedad de las redes y además ser un comercializador? Porque la comercialización está abierta a la competencia, las redes es un monopolio. Y esa es una discusión que yo espero se dé. Almacenamiento. Esto quizá les guste que lo conversemos después, pero yo he hablado todo el rato de 3 segmentos: generación, transmisión y distribución, y eso es lo que se habla clásicamente. Pero tenemos almacenamiento, y almacenamiento tiene, como van a poder ver ahí, almacenamiento puede operar en los 3 segmentos. Tiene una funcionalidad que es beneficiosa, como si entendiéramos que es transmisión, como generación, incluso distribución, y bueno, también con los clientes. Entonces, ¿qué pasó? La ley de transmisión por primera vez metió esta definición de almacenamiento, ¿ya? Y lo definió. Pero la ley de transmisión no dijo, y ahora esto es un nuevo segmento, no dijo, esto pertenece a transmisión, no dijo nada. ¿Y qué pasó? Que el regulador, la CNE, metió en la planificación de la transmisión nacional almacenamiento, ¿ya? El año 2017. Dijo, vamos a construir una línea nacional de este largo, una línea nacional de este largo, y vamos a construir una subestación con almacenamiento. Y ahí el sector se quedó así como almacenamiento como transmisión. Esto no venía de nada, habían habido muchas mesas de trabajo en donde el regulador estaba hablando de que una posibilidad era meterlo en la transmisión. ¿Y por qué es importante pensar, por qué en el fondo tiene tanta relevancia que sea o no sea transmisión? Porque si se acuerdan, en generación no hay un precio regulado, ni un ingreso asegurado. En transmisión sí lo hay, ¿ya? En transmisión tú tienes un precio asegurado por un número de años asegurado. Entonces, ¿por qué es un monopolio natural? ¿Por qué tiene esta lógica de regulación? Entonces lo que decía la industria era, pero espérate, no, el almacenamiento no hay economías de escala, no es un monopolio natural, por lo tanto, desde la lógica regulatoria económica no es transmisión. Pero el regulador decía, pero ojo, desde la funcionalidad sí es transmisión. La CNE metió en un informe preliminar este almacenamiento, después en el informe final lo sacó, porque estimó que no se habían analizado bien determinados aspectos. Empresas que querían almacenamiento fueron al panel de expertos a decir póngalo de nuevo, porque tiene sentido, y el panel de expertos no se pronunció sobre la legalidad del almacenamiento como transmisión, y simplemente dijo, mira, la CNE tiene la facultad de
retirar una obra del plan. Y por lo tanto está bien que lo haya retirado, no me meto en la pregunta de si almacenamiento puede ser transmisión. Pero lo que hizo la CNE es que, ¿se acuerdan de este artículo 102 que les dije qué pasa cuando yo quiero meter una línea de transmisión zonal o nacional y no alcanzo a llegar al plan de expansión porque es muy lento? Entonces está este artículo que me deja como construir antes. Ya, aceptaron la posibilidad de que además se pudiera construir almacenamiento bajo este artículo, lo que implica que en la práctica están aceptando que puede entrar como transmisión. Lo que dicen los desarrolladores de almacenamiento a gran escala, porque también es diferente, cuando hablamos de almacenamiento hablamos desde las baterías hasta una central de bombeo, en donde sube agua y después la tira, eso también es almacenamiento, puede ser mecánico, puede ser eléctrico, entonces varía mucho como la magnitud y el costo de inversión. Cuando uno piensa en almacenamiento, para ver si se puede potenciar más el almacenamiento, uno tiene que pensar de a dónde le llega la plata del almacenamiento, de a dónde es remunerado el almacenamiento, ¿ya? Una posibilidad es como desde la generación, o sea, esto que les decía, arbitraje de energía, y que básicamente simplemente le paguen a costo marginal la energía que inyecta el sistema. Al parecer, eso, y ahí sí no tengo los datos específicos, solo como lo que he escuchado del sector, no es suficiente para viabilizar proyectos grandes de almacenamiento, no da la plata, no tiene sentido hacerlo. Cosa diferente es que te lo remuneran a través de servicios complementarios, y la otra posibilidad es transmisión, y transmisión sí abre una posibilidad grande porque en el fondo te remuneran la inversión. Ahora, eso para que entre por transmisión tiene que pasar por todo este procedimiento, que vamos a hablar un poquito del procedimiento en la tercera clase, pero tiene hartas en el fondo cortapisas.